Clase de análisis de complejidad asintótica. IMO Technologics 2023. Introducción. ¿Qué es la complejidad asintótica? ¿Por qué es importante entender la complejidad asintótica? Ejemplos de cálculo de complejidad asintótica. Análisis de tiempo de ejecución. ¿Cómo medir el tiempo de ejecución de un algoritmo? Notación O, Vigo. Ejemplos de cálculo de tiempo de ejecución utilizando notación O. Análisis de espacio de memoria. ¿Cómo medir el espacio de memoria utilizado por un algoritmo? Notación, Big Z. Ejemplos de cálculo de espacio de memoria utilizando notación. Ejemplos de algoritmos y su complejidad asintótica. Algoritmo de búsqueda de un elemento en una lista. Algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, ordenamiento burbuja. Algoritmo de búsqueda binaria. Mejorando la eficiencia de los algoritmos. Técnicas para mejorar el tiempo de ejecución de un algoritmo. Ejemplos de cómo aplicar estas técnicas a algoritmos específicos. La complejidad asintótica. La complejidad asintótica es una medida de cómo el tiempo de ejecución o el espacio utilizado por un algoritmo aumenta a medida que el tamaño de la entrada aumenta. Se expresa generalmente en términos de orden mínimo. Por ejemplo, si un algoritmo tiene una complejidad asintótica de n, significa que el tiempo de ejecución crece linealmente con el tamaño de la entrada. Tiempo de ejecución en las ecuaciones. El tiempo de ejecución en las ecuaciones se refiere a la cantidad de tiempo que toma resolver una ecuación o un conjunto de ecuaciones matemáticas. El tiempo de ejecución puede variar dependiendo del algoritmo o método utilizado para resolver la ecuación, así como del tamaño y complejidad de la ecuación. Algunos algoritmos y métodos tienen tiempos de ejecución más rápidos que otros, pero pueden requerir más recursos, como memoria, o no ser tan precisos. Por otro lado, algoritmos y métodos con tiempos de ejecución más lentos pueden ser más precisos o utilizar menos recursos. La complejidad asintótica es una herramienta útil para analizar y comparar los tiempos de ejecución de los diferentes algoritmos y historia de la complejidad asintótica. La complejidad asintótica es un concepto matemático que se ha desarrollado a lo largo de varios siglos. El origen de la idea de analizar la complejidad de los algoritmos se remonta a la teoría de la información y la teoría de la computación en la época de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1950, el matemático y científico de la computación John von Neumann, y el matemático y lógico Kurt Gödel, comenzaron a investigar la complejidad de los algoritmos y las máquinas de Turing. A partir de los años 60, el matemático y científico de la computación Paul Edelglas y otros comenzaron a desarrollar la teoría de la complejidad computacional, estableciendo las bases para el análisis de la complejidad asintótica. En los años 70 y 80, el matemático y científico de la computación Thomas Cormen y otros continuaron el desarrollo de la teoría de la complejidad computacional, introduciendo conceptos como la notación O, orden, y orden mínimo, para expresar la complejidad asintótica de los algoritmos. Hoy en día, el análisis de la complejidad asintótica es una herramienta fundamental en la investigación de la ciencia de la computación y la teoría de la información, y se utiliza para evaluar y comparar la eficiencia de los algoritmos. Z. Z es una notación matemática utilizada para describir la complejidad asintótica de un algoritmo. Se utiliza para describir un rango de tiempo de ejecución esperado para un algoritmo dado un tamaño de entrada específico. La notación se usa para describir una relación de igualdad asintótica entre el tiempo de ejecución del algoritmo y el tamaño de la entrada. Por ejemplo, si un algoritmo tiene una complejidad de n superíndice 2, significa que el tiempo de ejecución del algoritmo es proporcional a n superíndice 2. Es importante notar que z se refiere a un rango de tiempo de ejecución y no un valor exacto, y se utiliza para describir el mejor, el peor y el caso promedio de un algoritmo. La notación Z es utilizada junto con la notación O, orden, y orden mínimo, para describir la complejidad asintótica de un algoritmo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se realizan los cálculos de complejidad asintótica con las notaciones O, y orden. Si un algoritmo tiene una complejidad de n, significa que el tiempo de ejecución del algoritmo crece linealmente con el tamaño de la entrada. Por ejemplo, si un algoritmo recorre un arreglo de n elementos, el tiempo de ejecución sería n, ya que cada elemento debe ser recorrido una vez. Z, si un algoritmo tiene una complejidad de n superíndice 2,
significa que el tiempo de ejecución del algoritmo es proporcional a n superíndice 2. Por ejemplo, si un algoritmo utiliza un bucle anidado para comparar cada elemento de una matriz de nxn con cada otro elemento, el tiempo de ejecución sería n superíndice 2, ya que cada elemento debe ser comparado con n1 otros elementos. Omega, si un algoritmo tiene una complejidad de n log n, significa que el tiempo de ejecución del algoritmo es al menos proporcional a n log n. Por ejemplo, si un algoritmo utiliza el algoritmo de ordenamiento de mezcla, el tiempo de ejecución sería n log n, ya que se divide el arreglo en subarreglos y se los ordena recursivamente. En cada caso, se realiza el cálculo de complejidad asintótica mirando el comportamiento del algoritmo cuando el tamaño de la entrada es lo suficientemente grande, y se toma la parte dominante de la función. Por ejemplo, en el caso de O, n superíndice 2 y n, el tiempo de ejecución crece linealmente con n superíndice 2, por lo que la complejidad es O, n superíndice 2. Log. En matemáticas y ciencias de la computación, el logaritmo es una función matemática que se utiliza para medir la relación entre un valor y su base. La base más comúnmente utilizada es 10, logaritmo decimal, o 2, logaritmo binario. El logaritmo de un número x con base b se representa como log x, y se define como el exponente al que se debe elevar la base b para obtener el número x. Por ejemplo, log 10, 100, igual a 2, porque 10 superíndice 2 igual a 100. Log 2, 8, igual a 3, porque 2 superíndice 3 igual a 8. En la complejidad asintótica, el logaritmo se utiliza para describir la relación entre el tiempo de ejecución de un algoritmo y el tamaño de la entrada. Por ejemplo, si un algoritmo tiene una complejidad de O, n log n, significa que el tiempo de ejecución del algoritmo crece linealmente con el tamaño de la entrada, n, y el logaritmo del tamaño de la entrada. Los algoritmos con complejidad logarítmica son considerados eficientes ya que el tiempo de ejecución crece muy lentamente a medida que el tamaño de la entrada aumenta, lo que los hace ideales para problemas de gran tamaño. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se simplifican las ecuaciones de tiempo de ejecución. O, 3n más 2, igual a O, n en esta ecuación, el término 3n es el término dominante, ya que crece más rápido que el término constante 2 al aumentar el tamaño de la entrada. Por lo tanto, se puede simplificar a O, n. O, n superíndice 2 más n log n, igual a O, n superíndice 2 en esta ecuación, el término n superíndice 2 es el término dominante, ya que crece más rápido que el término n log n al aumentar el tamaño de la entrada. Por lo tanto, se puede simplificar a O, n superíndice 2. O, n log n más log n, igual a O, n log n en esta ecuación, el término n log n es el término dominante, ya que crece más rápido que el término log n al aumentar el tamaño de la entrada. Por lo tanto, se puede simplificar a O, n log n. O, n más log n, igual a O, n en esta ecuación, el término n es el término dominante, ya que crece más rápido que el término log n al aumentar el tamaño de la entrada. Por lo tanto, se puede simplificar a O, n. Es importante tener en cuenta que estos son solo ejemplos generales y la complejidad de un algoritmo puede ser más compleja que solo una función matemática, y puede requerir un análisis detallado para determinar su complejidad asintótica exacta. Una función de trazado es una función matemática que se puede graficar en un plano coordenado. Es una forma de visualizar el comportamiento de una función matemática y permite ver cómo cambia la función en función de una variable. Por otro lado, una función de enchufe es una función que se utiliza para reemplazar un valor específico en una ecuación o fórmula. Es una forma de evaluar una función matemática en un punto específico o con un valor específico. Por ejemplo, si se tiene una función f, x, igual a x superíndice 2 más 3 y se quiere conocer el valor de la función cuando x igual a 2, se puede utilizar una función de enchufe para reemplazar x igual a 2 en la ecuación y obtener f, 2, igual a 2 superíndice 2 más 3 igual a 7. En el contexto del análisis de datos con Python, el término dominante se refiere al término o característica de un conjunto de datos que tiene la mayor influencia o impacto en el resultado de un análisis. En técnicas de análisis estadístico como la regresión lineal, la selección de características y la clasificación, es importante identificar los términos dominantes para poder entender mejor los datos y tomar decisiones informadas.
Una forma de identificar los términos dominantes en un conjunto de datos es mediante el uso de métodos de selección de características, como el análisis de varianza, ANOVA, el algoritmo de selección de características de Recursive Feature Elimination, RFE, y el algoritmo de selección de características de Random Forest. Estos métodos evalúan las características individuales del conjunto de datos y determinan cuáles tienen el mayor impacto en el resultado final. Además de esto, existen algoritmos de aprendizaje automático como el algoritmo de Lasso-Irij que también ayudan a identificar los términos dominantes en un conjunto de datos. La búsqueda de picos en 1D se refiere al proceso de identificar la ubicación del valor más alto o extremo en un conjunto de datos unidimensional, como una serie temporal o una señal. Esto puede ser útil en aplicaciones como el análisis de señales, la detección de eventos y la medición de parámetros físicos. Hay varios algoritmos y técnicas que se pueden utilizar para buscar picos en 1D, algunos de ellos incluyen análisis de la derivada. En este método, se calcula la derivada de la serie temporal o señal y se buscan los puntos donde la derivada cambia de signo, lo que indica un pico. Ventana deslizante. En este método, se utiliza una ventana, por ejemplo, una ventana de tamaño fijo, para recorrer la serie temporal o señal y se buscan los puntos con valores máximos dentro de la ventana. Algoritmos de detección de picos basados en histéresis. Este tipo de algoritmos utilizan dos umbrales, uno para detectar los picos y otro para confirmarlos. Cada algoritmo tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del algoritmo ADEC. La búsqueda de picos en 2D se refiere al proceso de identificar la ubicación de los valores más altos o extremos en un conjunto de datos bidimensional, como una imagen o una superficie. Esto puede ser útil en aplicaciones como la detección de objetos, el análisis de imágenes y la medición de parámetros físicos. Hay varios algoritmos y técnicas que se pueden utilizar para buscar picos en 2D, algunos de ellos incluyen transformada de Hopf. En este método, se utiliza la transformada de Hopf para detectar líneas o curvas en una imagen, y luego se buscan los puntos de intersección de estas líneas o curvas, los cuales indican picos. Análisis de la gradiente. En este método, se calcula el gradiente de la imagen o superficie y se buscan los puntos donde el gradiente es máximo, lo que indica un pico. Algoritmos de detección de picos basados en histéresis. Este tipo de algoritmos utilizan dos umbrales, uno para detectar los picos y otro para confirmarlos. Cada algoritmo tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del algoritmo adecuado dependerá del tipo de datos y del objetivo específico del análisis. Por ejemplo, si se buscan picos en una imagen de microscopía, se puede utilizar un algoritmo de análisis de gradiente para detectar los puntos de mayor intensidad, mientras que si se buscan picos en un mapa topográfico, se puede utilizar un algoritmo basado en histéresis para detectar las zonas de mayor elevación. Este código es una implementación en Python de un algoritmo de distancia de documentos. El algoritmo toma dos archivos de texto como entrada y calcula la distancia entre ellos como el ángulo entre sus vectores de frecuencia de palabras, en radians. Docdist1py. Para cada archivo de entrada, se calcula un vector de frecuencia de palabras de la siguiente manera. Se lee el archivo especificado. Se convierte en una lista de palabras alfanuméricas. Se determina la frecuencia de aparición de cada palabra. Se ordenan las listas de palabras barra frecuencia alfabéticamente. La distancia entre dos vectores es el ángulo entre ellos. El código utiliza las funciones matemáticas math_equals, x, y math_sqrt, x, para calcular el ángulo y la norma del vector, respectivamente. El código también utiliza varias funciones para dividir un archivo de texto en una lista de palabras, contar la frecuencia de cada palabra y ordenar las listas de palabras barra frecuencia alfabéticamente. Docdist2py. Este código es similar al anterior, pero tiene una pequeña diferencia en la forma en que se manejan las listas de palabras. En lugar de concatenar dos listas de palabras utilizando el operador y, se utiliza el método extend de las listas. La función get-boards-from-line-list se encarga de dividir un archivo de texto en una lista de palabras. En lugar de concatenar la lista de palabras de cada línea con la lista total de palabras utilizando el operador y, se utiliza el método extend para agregar las palabras de cada línea a la lista total de palabras. Este cambio se hace para mejorar la eficiencia del código, ya que extend es más rápido que la concatenación. El resto del código es igual al anterior, y sigue realizando las mismas operaciones: leer un archivo de texto, dividirlo en una lista de palabras,
contar la frecuencia de cada palabra y ordenar las listas de palabras / frecuencia alfabéticamente. La distancia entre dos vectores sigue siendo el ángulo entre ellos, y se calcula utilizando las funciones matemáticas math_equals, x, y math_sqrt, x, para calcular el ángulo y la norma del vector, respectivamente. En resumen, este código es una implementación en Python de un algoritmo de distancia de documentos que tiene una pequeña optimización en la forma en que se manejan las listas de palabras, utilizando el método extend en lugar de la concatenación, para mejorar la eficiencia del código. docdist3py. Este algoritmo es similar al anterior pero con una mejora en cómo se calcula el producto interno entre los vectores de frecuencia de palabras. En lugar de utilizar un algoritmo de tiempo cuadrático para calcular el producto interno, se aprovecha el hecho de que las listas están ordenadas alfabéticamente y se utiliza un algoritmo de tiempo lineal para calcular el producto interno. Esto mejora significativamente el tiempo de ejecución del algoritmo en comparación con el anterior. Los tres códigos que se mostraron son algoritmos para calcular la distancia entre dos documentos de texto. La distancia se mide como el ángulo entre los vectores de frecuencia de palabras de cada documento. El primer código, docdist1py, se enfoca en leer un archivo de texto, dividirlo en una lista de palabras y luego contar la frecuencia de cada palabra. La lista de palabras y frecuencia se ordena alfabéticamente antes de calcular la distancia entre los vectores. El segundo código, docdist2py, es similar al primero, pero utiliza la función extend en lugar de la concatenación para unir las palabras de cada línea. Esto es más eficiente en términos de tiempo de ejecución. El tercer código, docdist3py, tiene una mejora adicional en cuanto a la eficiencia del cálculo del producto interno entre los vectores. Al utilizar la ordenación previamente realizada, se reduce el tiempo de ejecución a tiempo lineal en lugar de tiempo cuadrático. Cada código tiene un enfoque similar pero con diferentes mejoras en términos de eficiencia. Es importante destacar que el código docdist1py es la versión original del algoritmo de distancia de documentos, que se utiliza para calcular la distancia entre dos archivos de texto mediante el ángulo entre sus vectores de frecuencia de palabras. El código se divide en tres operaciones principales: lectura de un archivo de texto, dividir las líneas de texto en palabras y contar la frecuencia de cada palabra. El código docdist2py es una versión mejorada de docdist1py, donde se cambió el método de concatenación de listas por el método extend en la función get-boards-from-line-list. Esto se hizo para mejorar la eficiencia del algoritmo, ya que el método extend es más rápido que el método de concatenación. Por último, el código docdist3py presenta una mejora adicional en términos de eficiencia en comparación con los anteriores, en el cual se utiliza un método mejorado para calcular el producto interno entre los vectores de frecuencia de palabras, lo que permite obtener un tiempo de ejecución lineal en lugar de cuadrático. En resumen, hemos hablado sobre cómo el análisis de complejidad asintótica ayuda a entender el rendimiento de los algoritmos en función del tamaño de los datos de entrada. También discutimos cómo se realizan estos cálculos y diferentes ejemplos de cómo simplificar ecuaciones de tiempo de ejecución. Esta charla también cubrió cómo se implementan estos conceptos en Python a través de ejemplos de código. Invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de IMO Technologics para continuar aprendiendo sobre tecnología y análisis de datos. Además, les pedimos que den like a nuestras publicaciones y sigan nuestra página para recibir actualizaciones y recomendaciones. Agradecemos su interés y esperamos seguir ofreciendo contenido valioso.